El mensaje de este día se llama El Señor resucitó. Aleluya. ¿Quién le da gloria a Dios porque el Señor resucitó? Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nuestro Señor está vivo, Él resucitó. Y ese es el tema de este mensaje. Y vamos a leer de Marcos capítulo 16, versos del 1 al 8. Si me acompaña, por favor, aquí aparece también. Dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Esta narración, esta historia es muy antigua. Es inmediatamente siguiente a la crucifixión, o mejor dicho, 3 días después de la crucifixión. Esta historia empezó a circular. Ahora, esta historia lo cambió todo. Lo cambió todo. Miren, todas las religiones dicen ser la única religión o la religión verdadera. Si le preguntamos a alguien que profesa el budismo, lo va a decir, o si alguien es musulmán, lo va a decir, o los que son taoístas lo van a decir, ellos van a decir, mi religión es la religión verdadera. Pero la única religión que puede realmente presentar un argumento para demostrar que es la verdadera religión es el cristianismo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús resucitó. Ese es el argumento que muestra o demuestra, mejor dicho, que la religión cristiana es la verdadera religión. Porque Siddhartha Gautama, Buda, está muerto. Mahoma está muerto y de hecho hay una peregrinación anual que todo musulmán debe de hacer por lo menos una vez en la vida a la tumba donde está Mahoma, porque está muerto, está metido en una tumba. También murió Confucio, murió Zaratustra, murió José Smith. Todos están muertos, pero Jesús está vivo. Y está vivo porque su tumba está vacía. Y eso es precisamente lo que hoy nosotros estamos rememorando y la cristiandad en todo el mundo está rememorando, recordando. Ahora, ¿por qué es tan importante la resurrección? Porque sin resurrección, mis amigos, no habría cristianismo. La muerte de Cristo en la cruz hubiera sido como cualquier muerte. Si Jesús no resucita, un buen hombre hubiera muerto como muchos buenos hombres han muerto. Y simplemente todo se acaba ahí. Seríamos igual que cualquier otra religión. Pero no es así. Porque nosotros tenemos la esperanza y tenemos la de seguridad que Jesús resucitó y por eso somos lo que somos. Ahora, el apóstol Pablo precisamente aborda ese tema en el capítulo 15 de 1 Corintios. ¿Y por qué lo hace? Mire, si usted tiene preguntas sobre la resurrección, vaya al capítulo 15 de 1 Corintios y ahí va a encontrar una exposición maravillosa del apóstol Pablo sobre el tema. Probablemente es la más extensa y profunda, aunque también en 1 Tesalonicenses 4 habla del asunto, pero 1 Corintios es increíble. Ahora, ¿por qué Pablo estaba hablando de ese tema? Pablo le habló muchas cosas a la iglesia de Corinto, pero le explicó con mucha extensión el tema de la resurrección a ellos. Ahora, el asunto fue que
La concepción griega decía que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Y para ellos era un problema que el cuerpo malo estuviera unido al espíritu bueno. Por eso para ellos la cosa más grande que se puede lograr es que el cuerpo y el espíritu se separen. Porque lo malo que para ellos es el cuerpo se queda abajo, se destruye, y el espíritu que es bueno y puro sube. Ahora, eso para ellos era lo importante. Por eso, cuando pensaban en la resurrección, era para ellos una cosa absurda. Porque si se habían logrado separar finalmente de lo malo que era el cuerpo, ¿por qué iban a volver a regresar al cuerpo? Y esa era la idea que en Corinto había, porque la iglesia era primordialmente gentil y con muchísima influencia griega. Entonces había muchos cristianos dentro de la iglesia que estaban enseñando estas cosas. Que la resurrección corporal no existía, sino que la resurrección era una resurrección espiritual. Una resurrección en la cual solo el espíritu estaba vivo, pero no el cuerpo. Y entonces ahí es donde Pablo les dice estas palabras. Y esto a modo de introducción. 1 Corintios 15, versos 13 y 14. Dice, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Ahora, recordemos que Pablo no está declarando algo, sino está asumiendo o usando los argumentos de ellos. No está diciendo que no hay resurrección, sino les está diciendo, ustedes dicen que no hay resurrección y según lo que ustedes dicen, entonces, aquí viene, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y aquí viene el resultado de esa forma de ese argumento. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. La palabra resurrección viene del latín, en español viene del latín resurgere, que es una palabra compuesta de re, que quiere decir de nuevo, otra vez, y surgere, que es subir. Entonces sería volver a subir. Y tiene directa relación con el cuerpo. Está hablando de la muerte y que el cuerpo se vuelve a levantar. No está hablando de un espíritu, está hablando que el cuerpo se vuelve a levantar. En griego la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento es anástasis y es igualmente una palabra compuesta que tiene el mismo significado. Ana quiere decir arriba o de nuevo y histemi quiere poner de pie, y quiere decir poner de pie. O sea, anástasis es que un muerto vuelve a ponerse de pie. Resurrección. En la Biblia la resurrección incluye el cuerpo, no solo el espíritu. Y esto es importante porque hay muchos cristianos que no entienden esto. Resurrección tiene que ver con que el cuerpo y el espíritu se vuelven a unir. No es solo el espíritu. De hecho, el espíritu ya está vivo y el cuerpo está sepultado, está en la tierra. Pero la resurrección es volver a unir. Ahora, ¿por qué volver a unir? Y aquí es donde Pablo dice que por un hombre entró la muerte, pero por el primer Adán, dice Pablo, entró la muerte, pero por el último Adán, que es Jesús, entró la vida. Cuando el primer Adán pecó, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces el hombre que es cuerpo y espíritu fue separado, se separó. La muerte es la separación del cuerpo y del espíritu a causa del pecado. Cuando Jesús vino a unir lo que se había roto. Y entonces ahora, cuando nosotros resucitemos al final de los días, vamos a hablar un poquito de eso más adelante, lo que va a pasar es que el espíritu, nuestro espíritu, se va a unir a nuestro cuerpo y vamos a estar nuevamente juntos. Porque el hombre no es solo espíritu y el hombre no es solo cuerpo. El hombre es espíritu y cuerpo. Y en Génesis dice la Biblia que Dios formó el cuerpo de Adán de la tierra y después sopló aliento de vida, literalmente sopló aliento de vida en él y el hombre fue un alma viviente, así le llama la Biblia. Entonces el hombre es ambas cosas. Por eso es tan importante la resurrección. Entonces Pablo dice, si no hay resurrección, ni siquiera Jesús resucitó. Y nuestra predicación, la predicación de los apóstoles, no sirve para nada y tampoco la fe de ustedes.
Mira, ahora pongámoslo en contexto. Eso quiere decir que todo lo que sufrió Pablo, porque Pablo sufrió en 2 Corintios 4, creo que dice, que hay una parte donde él habla de sí mismo y dice que sufrió persecuciones, ladrones, azotes, lo bajaron de una pared, naufragó, lo mordió una serpiente, lo apedrearon, lo dieron por muerto. Fue una cosa terrible. Ahora, todo eso que Pablo pasó no sirvió de nada si Jesús no está vivo. Eso es lo que está diciendo. Eso también quiere decir que todos los creyentes que buscamos a Dios y queremos vivir una vida agradable a Él, si Jesús no resucitó, no sirve de nada. A eso se está refiriendo. Los sacrificios de miles o tal vez millones, no sé cuántos, de personas en toda la historia de la iglesia, hombres y mujeres que han dado su vida por servirle al Señor, no sirvió de nada si Jesús no ha resucitado. ¿Se da cuenta la importancia de la resurrección? Pero Pablo sigue adelante hablando de lo mismo, 1 Corintios, en los versos 16 y 17. Perdón. Y dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Perdón, ese lo, perdón. No, está bien. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuevamente el mismo argumento, la fe de ustedes es, y aquí uso una palabra, ilusoria, y todavía están en sus pecados. Todavía están en sus pecados. La NBI traduce el término griego mataios como ilusorio. ¿Qué quiere decir ilusorio? Que no tiene ningún valor y que no puede producir ningún efecto, que es infructuoso, no sirve para nada. Es como que a usted le regalaran una moneda y que le digan, mire, es oro. Y usted dice, ay, qué bueno. Y una moneda grande y gruesa, muy antigua, que usted dice puede valer, no sé, muchísimo dinero. Y usted dice, wow, qué bárbaro. Y usted se hace la ilusión de que va a ir a vender la moneda y le van a pagar, pongámosle $50,000 y usted con $50,000 paga deudas y se compra un carro, qué sé yo. Y usted está emocionado porque tiene algo que es muy valioso. Y entonces llega al lugar donde la va a vender y lo primero que van a hacer es evaluarla, a ver si es realmente valiosa. Y cuando la empiezan a probar, ¡pum!, se parte porque realmente es de níquel forrada o pintada de dorado. No es oro. Su ilusión, su emoción, se cae. ¿Y para qué sirve esa moneda? Para nada. Para nada. Y lo que Pablo está diciendo es eso exactamente. Si Jesús no resucitó, esa emoción que ustedes tienen o esa gratitud que ustedes tienen de que Dios los va a bendecir, de que van a tener vida eterna, de que están libres de sus pecados, es mentira. Eso está diciendo, porque la resurrección es central para el cristianismo. Si Jesús pagó con su vida en la muerte por nosotros, sustituyéndonos a nosotros, pagó por nuestros pecados, pero no resucitó, no tenemos ninguna garantía de que Dios efectivamente aceptó el sacrificio de Jesús. Porque la resurrección es como el sello de aprobación de Dios del sacrificio de Jesús. Si Jesús solo hubiera muerto y se hubiera quedado en la tumba y nos hubieran dicho, miren, Jesús murió por sus pecados y ustedes son salvos ahora. ¿Y cómo estamos seguros de eso? No, créame a mí. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que, Pablo dice estas palabras, que Dios levantó de los muertos a Jesús porque se agradó del sacrificio que Él hizo. ¿Por qué usted y yo podemos estar seguros que somos salvos? Porque Jesús resucitó. No hay otra manera de saberlo. Pablo dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Pero testimonio de qué? De que Jesús resucitó. ¿Y porque Él resucitó? Nosotros somos sus hijos. Porque de la resurrección de Cristo depende todo lo que nosotros somos. Si Jesús no hubiera resucitado, todo hubiera sido inútil. Y finalmente, en 1 Corintios, versos 18 y 19, hablando
en la misma línea del tema, Pablo dice esto más. En este caso, o sea, si Jesús no resucitó, hipotéticamente, si Él no hubiera resucitado, también están perdidos los que murieron en Cristo. O sea, todos aquellos que pensaron que eran salvos y que fueron fieles al Señor y se murieron, en realidad se fueron al infierno. Eso está diciendo Pablo. Eso es lo que él dice. Si ustedes piensan que no hay resurrección, Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, todas aquellas personas, probablemente la gente que oyó estas palabras la primera vez pensó en su papá, en su mamá, en sus tíos, en sus abuelos, porque ya habían pasado por lo menos, esta ya era la segunda generación después de Jesús. Fue en vano, fue en vano. Y dice en el verso 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Los más desdichados de todos los mortales. ¿Por qué? Nuestra vida en la tierra es un soplo en realidad. Mi abuelita vivió 94 años, mi papá 91, mi mamá 89, yo no sé. Pero supóngase que voy a vivir 90 años, alistate mi amor. No sé cuánto, 80, 70, lo que sea. Pero puede ser que alguien, porque yo conozco algunos, tal vez usted tiene algún pariente que vivió más de 100 años. Pero de todos modos, 100 años no es nada comparado con la eternidad. Y nuestra vida en la eternidad es mucho más grande y al final más importante que la vida aquí, mis amigos. Y ahí es donde tiene tanto sentido esto, que la Biblia enseña que los pecadores tienen un destino claro y es el infierno por toda la eternidad. Toda. ¿De qué sirve tener aquí todo lo que uno quiera si voy a pasar la eternidad en el infierno? De nada. Si nosotros solamente confiáramos en Jesús para esta vida, como dice Pablo, seríamos los más desdichados de los mortales. Pero la buena noticia es esta. Nuestra vida aquí puede ser buena, muy buena o maravillosa o mala, si nosotros queremos llamarla así. Pero en el futuro, en el cielo, todo será diferente y eso será para siempre. Y eso no porque nosotros lo ganamos, sino porque Jesús nos lo da a través de su muerte y Dios certifica su aprobación cuando resucita a Jesús. Por eso es tan importante. Desgraciadamente, la enseñanza falsa de la que le llaman mal dicho evangelio de la prosperidad, lo que hace es ponernos a nosotros nuestra vista en el horizonte inmediato, en nuestra vida. Para ellos lo más importante y es la enseñanza de ellos es todo tiene que ver con las bendiciones que Dios te da aquí. Tiene que darte, Dios te tiene que dar salvación aquí, te tiene que dar sanidad aquí, te tiene que dar riqueza aquí, Dios te tiene que dar bienestar aquí. Todo está aquí. No es cierto. No es cierto. Si Dios nos bendice con eso, gloria a Dios. ¿Quién no lo quiere? Pero aunque no fuera así, Pablo es un gran ejemplo de eso. No importa, porque en el futuro con el Señor vamos a estar eternamente. Pero esto no sería posible si Jesús no resucitó. Por eso, mis queridos amigos, la resurrección de Jesús es tan importante y es central para nosotros como cristianos. Los 4 evangelios narran la muerte del Señor el viernes por la tarde. Eso lo vimos la semana pasada. Todos los evangelios relatan su muerte y todos los evangelios relatan también su resurrección. Ahora veamos este pasaje que leímos al principio de Marcos 16 y vamos a ver la perspectiva de Marcos, una perspectiva muy simple, muy sencilla, pero también muy clara y muy profunda de lo que pasó ese día. Y aprendamos de eso que pasó ahí. Y vamos a Marcos 16, versos del 1 al 3. Y este es nuestro primer punto, un amor incondicional.
un amor incondicional. Dice la Biblia, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, que era domingo, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Marcos relata, como lo vimos el domingo anterior, que Jesús fue crucificado el viernes alrededor de las 9 de la mañana y expiró o murió a las 6, o mejor dicho, 6 horas más tarde, a las 3 de la tarde. Y entonces Marcos nos dice en el capítulo 15, 42 estas palabras, después de que Jesús murió. Ya al atardecer, como era día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Y esto nos explica por qué las mujeres fueron al sepulcro ese día. Cuando Jesús murió, José de Arimatea, que era uno de los discípulos secretos de Jesús, digo secretos porque José de Arimatea era un hombre muy importante dentro de la sociedad judía, muy probablemente era miembro del Sanedrín, miembro del consejo máximo de los judíos que lo condenó a muerte. Obviamente no quiere decir que él haya participado en eso o haya consentido, pero sí estaba presente sin duda alguna en ese juicio. Pero secretamente él lo seguía, así como Nicodemo también, que nos narra en Juan 3 que lo fue a buscar de noche. Entonces José de Arimatea se acercó a Pilato y le fue a pedir el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Quiero decirle algo, no era costumbre que los crucificados los enterraran. A los crucificados los dejaban ahí colgados hasta que las aves carroñeras se comían el cuerpo y los huesos se caían después de tanto tiempo de estar ahí. Esa era la costumbre terrible de los romanos, porque la cruz era un castigo cruel, pero también era un castigo que quería dar una lección. A los más terribles criminales y traidores los crucificaban. Y ahí estaba Jesús, sin ser ninguna de las dos cosas. Ahora, a Jesús no lo dejaron ahí. Y no lo dejaron ahí por una razón muy especial que fue planificada por Dios. No lo dejaron ahí porque el día siguiente, o mejor dicho, esos días, esa fue la semana donde el día anterior empezó la Pascua, que duraba 8 días, y era una fiesta, o es la fiesta todavía suprema de los judíos, y entonces la ley no permitía que en un día de fiesta, y tampoco en un día de reposo, hubiese un cuerpo sin enterrar. Era un sacrilegio. Los romanos podían haberse hecho los fuertes y haber dicho, miren, no nos importa, vamos a dejar a estos hombres ahí colgados y ¿qué? Nosotros mandamos. Pero inteligentemente no se metían o no buscaban provocar a los pueblos que tenían bajo dominio en temas religiosos, porque esos eran los peores para ellos. Así que ellos aceptaron que los cuerpos fueron quitados y enterrados. Por eso a Jesús lo enterraron. Si no, no lo hubieran enterrado. Ahora, en realidad no fue por eso tampoco, sino que la Biblia misma dice que en el Salmo 16 dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. Y esa palabra se cumplió cuando José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. ¿Se da cuenta cómo Dios controla todos los detalles? Dios lo que quería era, anunció con cientos de años de anticipación a lo que el Mesías, su escogido, iba a hacer, y cada cumplimiento, y hago así porque son cosas muy chiquititas, cada cumplimiento solo afirma lo que Dios había dicho y solo afirma quién era Jesús, el Mesías, el escogido. Así que Jesús fue llevado a enterrar. Ahora, para nosotros, enterrar a una persona es literalmente eso, es meterla en la tierra y echarle tierra encima. No era la costumbre en esa época. Las tumbas estaban o eran generalmente cuevas.
algunas cuevas naturales, otras eran cuevas excavadas, pero eran cuevas. Entonces el cuerpo se metía en la cueva y después se ponía una piedra. Por eso las mujeres estaban preocupadas por la piedra, porque la piedra se ponía ahí con doble propósito. Uno, evitar que los animales carroñeros entraran y que hicieran una fiesta con el cadáver, pero la otra era también cerrar para que el mal olor no saliera. Por eso había una piedra. Entonces, cuando José de Arimatea le entregaron el cuerpo de Jesús, lo llevó a una tumba nueva, dice la Biblia. También eso es un cumplimiento profético, porque en Salmos habla de que el santo sería, no me acuerdo, ahorita dudé si es si es Salmos o es Isaías, pero habla de que será enterrado con los poderosos. Y los poderosos, José de Arimatea era un hombre poderoso en ese tiempo. Bueno, pero las mujeres que estuvieron ahí con Jesús en la crucifixión, sin duda alguna fueron a ver dónde habían enterrado a Jesús, porque tampoco era como que hubiera un camposanto como hay hoy. Uno no puede enterrar a cualquier persona en cualquier lado, la ley no lo permite. Uno tiene que ir a un lugar donde está autorizado para hacerlo, solo ahí se puede. En esa época no era así, así que las mujeres fueron y vieron dónde había sido enterrado Jesús. Vieron el lugar exacto y se fueron. Ahora, pasaba algo también. Ese día de preparación se llamaba día de preparación porque era la preparación para el sábado, el Sabbat. Era la fiesta o fiesta semanal o el día semanal de descanso donde se adoraba a Dios y no se trabajaba. Entonces se le decía el viernes día de preparación, porque ese día la gente preparaba lo que necesitara para el otro día. Si necesitaban cocinar algo, lo cocinaban el viernes. Si necesitaban llevar algo, lo llevaban el viernes. Si necesitaban guardar algo, lo hacían el viernes. Porque el sábado no lo tenían que hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Como no podían enterrar a una persona el sábado, tenían que enterrarlo el viernes, el día que murió. Pero había 3 horas entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde que había de tiempo para poder preparar el cuerpo de Jesús. ¿Cómo lo preparaban? Lo envolvían en sábanas y le ponían especies aromáticas. Esta era una manera de demostrar amor por aquellas personas que habían muerto. Esto llevaba mucho tiempo, era un embalsamamiento, pero no tenían tiempo. Porque antes los judíos contaban el día de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día. Nosotros contamos de medianoche a medianoche, pero ya será de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día. Así que el Sabbat empezaba, para nosotros sería viernes a las 6, para ellos ese momento empezaba el sábado. Así que tenían que hacerlo muy rápido y no lo pudieron hacer. Solo hicieron alguna preparación muy básica, lo envolvieron y las mujeres salieron de la tumba pensando que iban a regresar el domingo, que lo primero que iban a hacer cuando estuvieran abiertas las tiendas y eso era el sábado en la tarde, a las 6, después de las 6, que se acababa el Sabbat, ellas iban a comprar las especias necesarias y el domingo tempranito iban a ir a la tumba para ungir a Jesús. Ahora, llama mucho la atención de lo que hicieron estas mujeres. La primera cosa, y lo dijimos el domingo pasado, los hombres, los discípulos, hombres, no estaban ahí. Aquellos que dijeron, nosotros vamos a ir contigo hasta la tumba, no estaban ahí. Pedro, que dijo, yo daré mi vida por ti, no estaba ahí. Pero las mujeres sí estuvieron ahí. Esa es una demostración de amor. Mire, fácil era seguir a Jesús cuando todo estaba bien. Cuando hacía milagros, cuando toda la gente lo vitoreaba, era fácil. Pero cuando había hostilidad contra Jesús y contra sus discípulos, no era fácil. Los discípulos se escondieron y las mujeres estuvieron ahí. ¿Y quiénes estuvieron dispuestas a ir el domingo temprano a ungir el cuerpo de Jesús? Las mujeres. Ellas estaban dispuestas. ¿Por qué? Porque amaban a su maestro.
Y para ellas esto era la última oportunidad de demostrarle su amor al maestro, ungiendo su cuerpo. Ahora, nosotros hoy vemos las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que pasó. Nosotros sabemos que ellas fueron ahí y no estaba Jesús, pero ellas no lo sabían. Ellas no lo sabían. Ellas cuando fueron a ver dónde enterraban a Jesús y al día siguiente cuando fueron a comprar las especias y el domingo temprano cuando fueron a la tumba, ellas no estaban esperando que Jesús hubiera resucitado. No estaban esperando ver a Jesús resucitado o ver un ángel. Ellas estaban esperando llegar a la tumba y estaban tan preocupadas por mover esa gran piedra, pero no importó. No estuvieron esperando a ver si conseguían un grupo de hombres fuertes que las ayudaran, sino dijeron, vamos a ir y si tenemos que quitar la piedra nosotros, vamos a ver cómo la quitamos. Porque ellas estaban dispuestas a hacer todo por su maestro. Y no sabían que Jesús ya había resucitado cuando ellas llegaron. Esto, mis amigos, es una gran muestra de amor incondicional. Y eso nos debería de hacer pensar a nosotros. ¿De verdad amamos a Jesús tanto como lo decimos? ¿De verdad amamos a Jesús tanto como cantamos? Y debería de hacernos reflexionar por qué servimos a Jesús. Ellas estaban sirviendo a su maestro muerto. Ya no podía hacer un milagro por ellas, según ellas. Ya no podía darles un consejo, una palabra de consuelo. Ya no podían esperar nada de él porque estaba muerto. Pero aún así estuvieron dispuestas a arriesgar su vida primero y segundo, a ir a ungir su cuerpo. Y esto creo que es muy importante y creo que por eso el apóstol, o mejor dicho, el evangelista Marcos, escribe estas palabras para que nosotros reflexionemos por qué hacemos lo que hacemos. No, es que yo le sirvo al Señor porque yo estoy esperando que Él me haga un milagro y si no te lo hace. No, yo estoy esperando al Señor porque Él me va a bendecir y si no te bendice. Recordemos que los milagros y las bendiciones de Dios son prerrogativa divina, son de Él. Él decide, es su voluntad, no la mía. No es que yo tenga mucha fe o que yo sirva mucho, que yo haga tal cosa, o que dé mucha ofrenda por la que Dios me va a bendecir a mí. No, es porque Dios quiere hacerlo y está en su voluntad. Así funciona. Si tú supieras que Dios no te va a dar lo que le estás pidiendo, ¿le seguirías amando y sirviendo como lo haces? Cada vez que te levantas, cada domingo y vienes a la iglesia, tal vez a servir en un ministerio, ¿por qué lo haces? ¿Es tu amor como el amor de esas mujeres que fueron a buscar a un muerto porque le amaban y no importaba que estaba muerto, ellas le amaban? El Señor recompensó la fidelidad de estas mujeres, primeras testigos oculares de la resurrección de Jesús. No el gran Pedro, no el gran y amoroso Juan, no Santiago, Jacobo, tampoco fue Felipe, no, fueron las mujeres. Y fue una manera, creo yo, de que Dios las recompensó por su fidelidad, por su fidelidad. Porque mis queridos amigos, nuestro amor hacia el Señor debe ser así, incondicional. Incondicional. Yo tenía un compañero en el trabajo, yo trabajé en un banco hace años. Él siempre llegaba tarde, siempre, pero siempre. Y me acuerdo que una vez el jefe le habló y le habló bien fuerte, le dio una carta y le dijo, mira, si vuelves a venir tarde te vamos a quitar del trabajo. Al día siguiente nosotros entrábamos a las 8 de la mañana, teníamos que estar ya
en nuestra posición, adentro del banco, y generalmente llegábamos 7:30, 7:45, a veces un poquito antes de las 8, pero siempre antes. Pero al día siguiente este amigo a las 7:30 ya estaba ahí. Al día siguiente, el siguiente, tercer día, 7:30, la otra 7:30. Y todos dijimos, vaya hombre, le caló. Si le duró 10 días fue mucho. Para no alargar la historia, 2 semanas y lo quitaron. ¿Por qué? Porque así somos. Cuando tenemos algo por lo cual nosotros esforzarnos, hay algo que nosotros anhelamos y queremos tener, nos esforzamos. Pero ¿y si no lo tuviéramos? Amigos, y esto creo que es tan importante para nosotros. Porque Jesús resucitó, nos dio vida, pagó por nuestros pecados, pero ¿cómo estamos nosotros respondiendo a su amor? ¿Cómo estamos respondiendo a su amor? La vida cristiana requiere compromiso. No es un juego, requiere compromiso. Requiere sacrificio. Pero si tú amas al que dio su vida por ti, ¿cómo no vas a sacrificarte? Ese es el primer punto. Un amor incondicional. Ahora, estas mujeres valientes estaban ahí, pero tenían un problema. ¿Qué iban a hacer con la piedra? Y eso nos lleva al segundo punto. Una tumba abierta y vacía. Versos 4 y 5. Ellas estaban preocupadas por la piedra, por quién iba a mover la piedra. Y Marcos explica por qué. Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, cuando ya llegaron, se dieron cuenta de que estaba corrida, estaba hecha a un lado. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No solamente era la piedra, aunque Marcos no lo dice, pero Mateo sí nos da un detalle adicional. Cuando Jesús murió, cuando lo enterraron en ese lugar, los sacerdotes llegaron, los sacerdotes y fariseos llegaron delante de Pilato y le dijeron esto. Este hombre sedicioso dijo que él iba a resucitar al tercer día. Seguramente sus discípulos van a llegar y se van a robar el cuerpo de él y van a decir que resucitó. Por eso le dijeron a Pilato, te pedimos que pongas una guardia de soldados en esa tumba y que selles la piedra. Y Pilato lo hizo. Ahora, ¿qué es sellar la piedra? Lo que hacían generalmente es que le ponían una cuerda, ponían la piedra en su lugar, le ponían una cuerda a la piedra para asegurarla y encima de la cuerda le ponían el sello del gobernador, en este caso Pilato, y para mover la piedra había que romper el sello. Romper el sello era muy delicado, era causal de muerte porque se consideraba como traición. Así que los sacerdotes dijeron, con eso está hecho, no sale de ahí. Primero, la piedra muy grande, porque sí enfatiza, todos los evangelios enfatizan que era una piedra muy grande. Y segundo, estaban los soldados ahí. Ahora, ¿qué pasó? Marcos no nos dice qué pasó, pero Mateo nos da algún detalle adicional. Mateo 28:2 dice, sucedió el primer día de la semana que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Probablemente este hombre, este ángel, como dice Mateo, es el joven vestido de blanco que Marcos menciona que las mujeres vieron. Era un ángel. Marcos no dice que era un ángel, pero Mateo nos da este detalle, entonces podemos decir, sí, era un ángel que estaba allí esperando a las mujeres. Ahora, cuando ellas vieron a aquel hombre, se asustaron lógicamente. Pero retrocedamos un poquitito en el tiempo. Imagínense que ustedes nosotros hubiéramos sido los soldados que estábamos cuidando la tumba. Mire, sinceramente, ¿qué peligro hay en cuidar una tumba? ¿Va a salir el muerto y te va a quitar de ahí? No.
Bueno, podían llegar los discípulos y atacar, pero imagínense que los discípulos estaban escondidos. ¿Usted cree que los discípulos hubieran tenido valor para ir a pelear con soldados romanos, expertos soldados, bien armados, bien entrenados y famosos por ser feroces? ¿Usted cree que lo hubieran hecho? No. Así que los soldados estaban ganándose el pan fácil. Estaban sentados ahí, tranquilos. Cuando de repente vino ese temblor, no voy a preguntar a quién le dan miedo los temblores, porque... Pero imagínese, usted de repente empieza a temblar y baja un ángel. Y el ángel mueve la piedra. Dice la Biblia que ellos cayeron al suelo como muertos del impacto. Y cuando se recuperaron, hicieron lo que usted y yo haríamos muy valientemente, corrieron y se fueron. Se fueron. Eso fue lo que pasó. Y cuando estas mujeres llegaron, ya no estaban los soldados, la piedra estaba hecha a un lado y estaba el ángel allí. Ahora, nuevamente, recordemos, las mujeres no iban a buscar a un Jesús resucitado. Las mujeres iban a ungir a un cadáver. Ellas no sabían lo que había pasado. Ellas, aunque probablemente escucharon a Jesús hablar del asunto, no lo entendieron. Así que cuando vieron a aquel hombre se asustaron y entonces vino la noticia: no busquen entre los muertos al que está vivo, porque Él ha resucitado. Y la señal de que resucitó era la piedra hecha a un lado y la tumba vacía. Ahora, esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Por qué era necesario remover la piedra? ¿Por qué? ¿Usted cree que Jesús no hubiera salido de ahí si hubiera estado la puerta cerrada con la piedra? ¿Cree usted que no? Bueno, nosotros no podríamos. Pero miremos lo que dice la Biblia, Juan 20:19. Está hablando de una aparición de Jesús a los discípulos, pero digamos los detalles. Al atardecer de aquel primer día, o sea, el día de la resurrección, pero en la tarde, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y enfatizo esto, a puerta cerrada, por temor a los judíos. O sea, aquellos valientes que supuestamente iban a ir a robar el cadáver de Jesús estaban muertos de miedo y estaban encerrados porque tenían miedo. Eso está diciendo. Y sigue diciendo Juan: entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: la paz sea con ustedes. ¿Cómo entró Jesús? La puerta estaba cerrada. Nadie le abrió. ¿Cómo entró? Obviamente, y quiero enfatizar esto, pero obviamente no usó la puerta porque Jesús podía entrar así. Jesús, aunque tenía un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado como el que algún día en algún día tendremos nosotros. Pero Jesús no necesitaba la puerta. Pero la pregunta no es esa, es ¿por qué había que quitar la piedra? Si Jesús perfectamente pudo haber salido sin moverla. No necesitaba. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Steve Lawson, que es un pastor y maestro, dice estas palabras. Y me encanta esto, yo estoy de acuerdo. Dice él: esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir. Estamos de acuerdo, ya sabemos por qué. Sino para que el mundo pudiera entrar y comprobar que estaba vacía. Esa tumba vacía ha sido casi por 2000 años un testigo irrefutable de la veracidad del Evangelio. Gloria a Dios. Cuando se esparció la noticia, Jesús resucitó, de veras. Imagínense, llega la gente, resucitó. ¿Y cómo sabemos que resucitó si la piedra está puesta ahí? Y tiene un sello del gobernador. ¿Y quién quita el sello? Si yo quito el sello me van a matar. No, yo no creo. Pero ¿qué otra forma había? Que cuando la gente llegó, sin duda llegó y vieron, ¿y dónde está? ¿Y qué pasó con la piedra? ¿Y qué pasó con los soldados? Porque Jesús está vivo, Jesús resucitó.
Por eso la piedra fue hecha a un lado. Por eso la piedra no se quedó ahí, aunque Jesús no lo necesitó. Y eso nos lleva al tercer punto. Una explicación gloriosa. Versos 6 y 7. El ángel les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Cuando ellas llegaron y no vieron el cuerpo, obviamente se asustaron. Bien, se asustaron al ver a aquel hombre ahí. Cuando la noticia de la resurrección de Jesús se hizo pública, inmediatamente los sacerdotes hicieron algo, que eso está narrado en Mateo. Fueron a buscar a los soldados que habían huido y los sobornaron para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. Y esa fue la versión oficial. Si usted cree que las fake news se inventaron hace poquito, mentira, ya esas son noticias falsas. Ahí empezó todo. Es noticia falsa. Y se fueron. Y los soldados, por cierto, se perdieron porque los soldados estaban sujetos a ser juzgados por traición y los iban a matar, así que huyeron. Nunca nadie pudo hablar con los soldados. Solo fueron los sacerdotes los que dieron la noticia. Y esa fue la noticia. Con el tiempo, conforme el tiempo pasado, han habido un montón de maneras que quienes quieren negar la resurrección han inventado. Unas que Jesús no se murió, solo se desmayó y después de 3 días Él milagrosamente resucitó o revivió, o mejor dicho, reaccionó porque no estaba muerto. Entonces Él se quitó todas las 70 libras de la sábana que tenía. Pesaba como 70 libras según los cálculos históricos y por todo lo que le habían puesto ahí. Y después de haber estado colgado por 6 horas, después de haber sido azotado, de no haber comido, de estar deshidratado, Él desde adentro movió la piedra, se peleó con los soldados y se perdió y se fue. Eso es absurdo, ridículo totalmente, no, es imposible. Otra idea fue, las mujeres se equivocaron de tumba, ellas no sabían y fueron a meterse a una tumba equivocada, por eso no lo encontraron. Perfecto, pero otros sí sabían dónde estaba enterrado y tampoco lo encontraron porque Jesús resucitó. Esa es la explicación, Jesús resucitó. Pero quiero centrarme en estas palabras. Pero vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro. Ahora pregunto, ¿Pedro era discípulo de Jesús? Entonces, ¿no es razonable pensar que estaba incluido dentro de esa frase? Díganle a sus discípulos. En esos discípulos estaban Juan, Pedro, Jacobo, todos. Pero enfáticamente el ángel, y eso lo mencionan los evangelios, todos los evangelios, díganle a sus discípulos y a Pedro que Él ha resucitado. Ahora, ¿por qué lo hizo? Y esto es lo maravilloso. ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo último que había pasado en la vida de Pedro con Jesús? Lo último que pasó con Jesús, con Pedro, en la vida de Jesús fue que Jesús estaba siendo atacado, estaba siendo escupido, lo estaban golpeando, se estaban burlando de él en el patio del sumo sacerdote y Pedro estaba ahí. Y cuando alguien dijo, este fulano se parece a uno que yo he visto con Jesús muchas veces. Y él dijo, no, dijo, yo no soy, ¿cómo se te ocurre? Y se quitó de ahí. Más adelante alguien más dijo, este habla como Galileo, debe de ser un discípulo de Jesús porque los discípulos de Jesús eran galileos. Y dijo, no, ¿cómo se te ocurre? No sé qué, y se fue. Y después una mujer, una sierva de la casa del sumo sacerdote dijo, a vos te conozco, vos estabas con él. Y entonces Pedro vino, soltó una palabrota, porque fue una maldición lo que dijo, y dijo, no, yo ni lo conozco. Y entonces Lucas da un detalle y dice que Jesús se volteó y se le quedó viendo.
Y Pedro se puso a llorar amargamente y se fue. ¿Por qué? Recordemos eso. Unas horas antes, cuando Jesús le dijo, está escrito que herirán al pastor y todas las ovejas serán dispersadas. Estaba hablando de él, van a herirme a mí y todos ustedes discípulos se van a ir. Y Pedro dijo, no, Señor, aunque todos te dejen, yo me voy a quedar contigo y si tengo que morir por ti, voy a morir por ti. Ahora, indudablemente Pedro lo creía con todo el corazón. Si él amaba a Jesús, yo no ni digo que no, yo he dicho muchas veces cosas así, sin saber realmente lo que estoy diciendo. Y Jesús le dijo, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero cuando tú regreses, ojo, cuando tú regreses, afirma a tus hermanos. Y entonces le dijo que antes que el gallo cantara lo iba a negar 3 veces. Y Pedro dijo, no, pero así pasó. ¿Cómo cree usted que se sentía Pedro cuando Jesús estaba en esa cruz y murió? ¿Cómo cree usted que se sentía Pedro? Yo iba a estar ahí con él y estoy escondido llorando. Y cuando le dijeron, ha resucitado. Y yo, por eso es tan hermoso. Díganle a sus discípulos y a Pedro. En Juan 20, Juan 21, se nos narra cómo Jesús habló con Pedro y en lugar de decirle, mira, yo te dije, así como uno de papá con los niños, ¿verdad? Uno les dice algo, lo hacen y les va mal como uno les dijo y que lo que uno hace es, yo te dije que. Pero Jesús no fue así. Jesús lo que le dijo es, Pedro, ¿me amas? Pero Pedro ahora, con una visión más madura, le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Lo que Jesús quería era decirle a Pedro, Pedro, tus días en el reino, tus mejores días en el reino vienen. Esto que pasó, no te preocupes, era parte del proceso. Pero seguimos adelante, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dáselo fuerte al Señor. Mire, todos nosotros cometemos errores. Todos. Y a veces pensamos, y el diablo se encarga de meternos en la cabeza de que esto fue lo peor que hicimos y ya no tenemos ningún remedio. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y Jesús le muestra a Pedro esto. Y el ángel les dice algo más. Les dice que vayan a Galilea. Y esta es una referencia a Mateo 26:32. Jesús les dijo, pero después de que yo resucite, ya les había dicho, pero ellos no lo entendieron, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Sabe qué? Donde todo empezó. Donde todo empezó. Porque estos discípulos, en su mayoría eran pescadores, y conocieron a Jesús al salir de pescar en el mar de Galilea. Y ahí Él les dijo, síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Y en ese mismo lugar, 3 años después, ya no aquel rabino desconocido que tenía un sueño, como dicen algunos, eso no tiene nada que ver, sino más bien un rabino desconocido que los llamó a ellos y los invitó a seguirle. Ahora es el Cristo siendo glorificado, porque ahí empezó la exaltación de Jesús, y les da una misión. Y ahí les dijo, vayan al mundo y sean mis testigos. Enséñenle a todos lo que yo les enseñé y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú crees que tu tiempo en el servicio al Señor ya está acabado, no es cierto. Dios es un Dios de segundas oportunidades y tú puedes volver a empezar porque Cristo con su resurrección abrió la puerta para que nosotros podamos volver a empezar. ¿Cuántas veces? Cuantas veces sea necesario, porque ese es el amor de Dios por nosotros. Y eso nos lleva al último punto, el cierre de la narración.
verso 8, dice: temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En el pasaje paralelo de Mateo 28:8 dice así: así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos, así como les había dicho. Ahora, nosotros diríamos, bueno, ¿y por qué no salieron gozosas? Porque Jesús resucitó. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera estado ahí? Usted va a buscar a un muerto y no está. En su lugar hay un ángel y le dice: Él resucitó. Y usted, imagínese el impacto que fue para ellas eso. Yo creo que podíamos pensar que ellas sintieron espanto, temblor, gozo, miedo, esperanza, asombro, todo al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Para ellas fue una cosa impactante, era demasiado glorioso para que ellas lo pudieran asimilar, que ellas dijeran: entendemos y estamos listas. No, para ellas fue impactante. Y eso nos habla a nosotros de la maravilla de lo que pasó y de la maravilla de la narración. La Biblia dice que ellas, Marcos dice, no dijeron a nadie nada porque tenían miedo. Ellas llegaron a buscar a un muerto para ungirlo y salieron de ahí con la gran noticia de que Jesús había resucitado. Ahora, eso para ellas fue wow. Él lo dijo. Y eso sin duda pasó un tiempo antes de que ellas realmente lo pudieran recibir en su corazón y entender en su mente, y cayeron en la cuenta que sí, ya Él lo había dicho y sí se cumplió lo que Él dijo. Porque lo que el Señor dice siempre se cumple. Y entonces ellas salieron y compartieron con los discípulos. Y los otros evangelios nos dan detalles de eso. Ahora, si ellas fueron y compartieron con los discípulos, ¿por qué Marcos dice que no le dijeron nada a nadie? Eso lo dice Marcos porque no fueron a decirle a todo el mundo, sino fueron a hacer lo que específicamente les dijeron. Vayan con los discípulos y con Pedro a dar la noticia. Estas mujeres recibieron un grande honor por ser fieles. Por ser fieles, el Señor las escogió para ser las testigos oculares, las primeras testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y a partir de ahí, la historia de la resurrección se ha contado por 2000 años. Y esto es interesante porque esto es un argumento más a favor de la veracidad de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque las que vieron primero a Jesús y las que contaron primero todo esto fueron mujeres. Y en la sociedad de esa época, las mujeres no eran aceptadas para dar un testimonio en la corte. Que una mujer diera un testimonio en la corte era considerado como que un esclavo estuviera hablando. Así de malo era el concepto que tenían ellas de las mujeres. Jesús no lo tenía así. Jesús no lo tenía así, si no, no hubiera escogido a las mujeres. Pero la gente sí. Y el hecho mismo de que esta historia, las protagonistas centrales, por lo menos de este primer instante, sean las mujeres y las testigos primordiales sean las mujeres, nos quiere decir algo. Que si los discípulos se lo hubieran inventado todo, no hubieran puesto a las mujeres como testigos. Hubiera sido el gran Pedro el testigo, hubiera sido el ecuánime Juan, hubieran sido los hijos del trueno, aquellos hombres apasionados, los testigos. Y tal vez para los primeros que escucharan eso hubiera tenido sentido porque ellos hubieran confiado en la palabra de ellos, pero no en las palabras de las mujeres. Pero Dios escogió hacerlo así. Y tiene que ver con lo que yo les decía hace un momento, con que el Señor quería honrar a estas mujeres por su fidelidad.
Dios quiso que los apóstoles que iban a colocar el fundamento doctrinal de la iglesia, esos apóstoles que estaban ahora mismo encerrados, recibieran la noticia de la resurrección por estas sencillas y fieles mujeres en las cuales Dios confió para poder llevar esta buena noticia y que a partir de ahí incendió al mundo entero. Porque el Señor resucitó. El Señor restauró a Pedro y el Señor premió la fidelidad de estas mujeres. Como conclusión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es una leyenda mitológica, no es una historia bonita, sino es el acontecimiento más grande que alguna vez haya ocurrido en la historia de la humanidad y en el cual debemos nosotros depositar nuestra fe si queremos ser salvos. Romanos 4:25 dice que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le damos al Señor un fuerte aplauso de gratitud? Gracias, Señor. Gracias por la salvación que nos diste. Gracias, Jesús, porque entregaste tu vida para, en lugar nuestro, pagar por nuestros pecados. Tú que no cometiste ningún pecado, pagaste por mis pecados. Tú que no cometiste ningún pecado, moriste en esa cruz. Pero la muerte no te pudo detener porque tú no merecías morir. Por eso el Señor te resucitó. Y con eso nosotros tenemos hoy seguridad, tenemos esa convicción plena de que tú nos salvaste y que el día que estemos delante de tu presencia en el trono celestial, no tendremos cuentas pendientes, no habrá cuentas pendientes entre tú y nosotros, porque esa cuenta fue pagada por Jesús. Y tú, Señor, diste tu beneplácito a ese sacrificio a través de la resurrección de Jesús. Por eso, buen Dios, te adoramos con todo nuestro corazón. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre, gloria, es la canción que rodea el trono. Se escucha: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria y su nombre sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran
todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria y su nombre sobre todo es. Sobre todo es. Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria y su nombre sobre todo es. Sobre todo es. Señor, gracias te damos. Gracias, Jesús, porque tú entregaste tu vida por nosotros. Nadie te la quitó, tú la entregaste. Y cuando todo se cumplió, no cuando tu cuerpo ya no pudo más, sino cuando llegó el momento, tú dijiste, consumado es. Y entonces entregaste tu espíritu. Pero la muerte no te pudo retener porque tú nunca cometiste pecado. Por eso el Señor te levantó de entre los muertos y te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y aunque hoy hay oposición, pero llegará un día en que toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria del Dios y Padre Celestial. Gracias, Jesús, porque tenemos vida y cuando muramos no será el final, sino solamente estaremos esperando el momento en el cual seamos levantados y nuestro cuerpo y nuestro espíritu sean unidos nuevamente y la muerte sea vencida finalmente y el pecado se acabe. Señor, no sabemos si vamos a pasar por ese camino o estaremos vivos cuando tú vengas, pero no importa lo que pase, porque igual vamos a estar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a vivir con esto en mente y que podamos ser como esas mujeres fieles que te amaron incondicionalmente. Ayúdanos a amarte verdaderamente, Dios, no porque esperamos un milagro o una bendición, sino porque tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Salvador. Ayúdanos a entregarte nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a servirte con pasión, con compromiso, porque tú lo mereces todo, Dios. Gracias, Señor, porque tú resucitaste y nuestra fe no es inútil, nuestra fe es verdadera, nuestra convicción es real y nuestra esperanza está sustentada en la verdad de tu palabra. Gracias, buen Dios. Te damos gracias y te damos toda la gloria a ti. Señor, salimos de este lugar con nuestro corazón encendido de tu amor y con el compromiso a amarte y servirte hasta el final de nuestros días. Señor, salimos y pasamos a la alfolía a depositar nuestras ofrendas, fruto del trabajo que nos diste, Señor, y lo hacemos porque te amamos y queremos honrarte. Lo hacemos, Señor, porque queremos ser partícipes de tu obra en el mundo a través de lo que la iglesia hace. Te pido que bendigas, mi buen Dios, a cada familia, a cada hermano, y que tú prosperes sus esfuerzos, Señor, y que tú prosperes sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos la próxima semana y recuerde a las 8:30 de la mañana
para orar. Si usted tiene chance, lo esperamos el siguiente domingo. Dios les bendiga.